Como había anunciado Mávila Huertas, está en la cabina de RPP el sociólogo José Luis Gargurevich, quien es el director de Proética. Proética es el capítulo peruano de la Asociación Internacional Transparencia, que cada año presenta un índice de percepción de la corrupción en 182 países del mundo. Y como hubiéramos podido temer, se hace realidad que el Perú ha retrocedido a lo largo del último año en la percepción de la corrupción que se practica en él. José Luis Gargurevich, muy buenos días, bienvenido a RPP. Gracias, Fernando. Mávila, muy buenos días. Sin sorpresas. Sin sorpresas, pero y se condice mucho con la encuesta nacional, ¿no?, de corrupción que nosotros como Proética hicimos el año pasado. Ustedes recordarán, se le preguntó a la gente si en los últimos 5 años sentían que había empeorado la corrupción, y pues sí, en el rango de los últimos años, de los últimos 5 años, el Perú baja del puesto 127 al puesto 130 y baja en el puntaje del 38 al 30. El puntaje se mide de 0 a 100. 0 los más corruptos, 100 los más transparentes. Nosotros estamos en el 30 actualmente, ¿no? El año pasado estábamos en el 31. Venimos en una bajada en los últimos 5 años feroz, ¿no? Feroz. ¿Se puede tener una idea de qué sectores del funcionamiento del Estado en particular son los más afectados por la degradación de la corrupción? Más en las encuestas que hemos hecho nosotros a nivel nacional. Obviamente instituciones como el Congreso, el Ministerio Público son siempre las catalogadas como las más corruptas, pero en los sectores de servicios, digamos, la salud aparece en la correlación como el sector que sin duda en los servicios finales se vulnera más a través de la corrupción. Alimentación escolar ha sido otro de nuestros casos más emblemáticos. En el reporte de Transparencia Internacional destacan el caso peruano, de cómo la corrupción afectó el trato, digamos, entre proveedores y el Estado para el escándalo de Caliwarma, digamos, con el los proveedores. De Caliwarma, que es, Ahora, lo que es interesante es ver, porque de alguna manera llega este estudio en un momento oportuno, sobre todo para empezar a exigir a los candidatos a la presidencia, a sus equipos de gobierno, a que tomen en cuenta, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando se habla de la correlación directa que demuestran los puntajes de los países y se hace ya un comparativo, ¿por qué los países no más afectados por la corrupción se parecen? ¿En qué se parecen? ¿Dónde está el denominador común? A mayor salud democrática, por ejemplo, más puntaje en transparencia de asuntos públicos, es decir, menos corrupción. Hay un vínculo, sin duda, directo con la vulneración de la democracia, que es la principal amenaza que trae la impunidad a nuestras sociedades. Sí. Lo peligroso en este caso es que la corrupción también lo que hace es fomentar o hacer que las personas empiecen a dudar de la eficiencia de la democracia, cuando en realidad lo que se socava es la democracia, y entonces justamente el afectarla trae como consecuencia mayor corrupción, mayor impunidad también para aquellos que la cometen. Totalmente. O sea, creo que uno de los mensajes más potentes del reporte de Transparencia Internacional es que aquellos países catalogados como aquellos que tienen democracias más sólidas, instituciones, digamos, con meritocracia, con personal más idóneo, están en los puntajes de más transparencia. Y además, los países catalogados donde hay menos espacio cívico, donde hay ataque a la libertad de prensa o hay persecución a periodistas que acusan de corrupción. Y a las ONGs, ¿no? Y a las ONGs. Sí. Y a las ONGs son aquellos donde hay más corrupción, porque debilita ese músculo ciudadano para poder hacer vigilancia, y además el poder político rinde menos cuenta, que es lo que nos pasa a nosotros actualmente. Claro, y cuando hablamos de democracia tenemos que incluir, por ejemplo, acceso a la información, libertades de expresión y asociación que se vienen deteriorando. Por ejemplo, ¿no?, el espacio cívico que se ve restringido, dice el informe. Países como El Salvador, que está en el 32, Perú 30, Ecuador 33, las leyes limitan el acceso de las ONG a la financiación, obstaculizan sus operaciones o incluso clausuran organizaciones que supervisan o exigen cuentas a los gobiernos. Totalmente. O sea, en los países donde se ha ido acrecentando normas abusivas
contra las asociaciones de la sociedad civil, hay menos posibilidad de poner reflectores allí donde el poder político necesita rendir cuentas. Entonces, creo que esa correlación es bien interesante, como dices, Mávila, porque a veces el ciudadano no conecta, oye, ¿cómo falta de democracia afecta mi vida, ¿no? Ya bueno, afecta empeorando la salud, digamos, de transparencia de las autoridades. Y eso es un correlato directo con nuestra vida diaria, ¿no? José Luis, una cosa que entristece particularmente es que los únicos 3 países latinoamericanos que están peor que nosotros son 2 dictaduras. Correcto. La de Nicaragua y la de Venezuela, y Haití, que ha habido momentos que no tenía ni siquiera gobierno, en donde asesinaron al presidente de la República. De manera que entre los países que realizan elecciones y que tienen un régimen democrático, en el sentido de que hay un Congreso, hay un ejecutivo elegido, hay un poder judicial por lo menos en principio independiente, somos los que estamos peor. Correcto. En el corte que hace transparencia de las democracias fallidas o precarias, como las llama, nosotros estamos al final. Efectivamente, solo un poco arriba de México y después arriba de las dictaduras, ¿no? Y los que tienen mejor puntaje, Chile, por ejemplo, que está como en 63 puntos, ¿no? Pero de Uruguay, América del Sur... Uruguay es el que está mejor, ¿no? Y Uruguay que está mejor, ¿no? Y en América en general, Canadá, bueno, ¿no? Que es una democracia muy saludable. Incluso Estados Unidos, en los últimos años, este es su peor también caída histórica. Está, a partir de estos últimos 2-3 años, ha caído ya a los puntajes de 60 más o menos, ¿no? Permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiéramos que nos ayudaras también sobre la base de las investigaciones de Proética misma, que al fin y al cabo es una filial, es un capítulo peruano de Transparencia Internacional, algunos datos sobre regiones y el tema regional en el Perú, porque hay muchas quejas en relación a eso también, ¿no? Hay quien dice que la regionalización lo que ha permitido es que la corrupción que se practicaba en Lima, en la capital, se transfiera a las regiones también. Queremos saber si hay datos sobre eso. Pero eso, después de 38 estamos conversando con José Luis Gargurevich, quien es el director ejecutivo de Proética, que es el capítulo peruano de la Asociación Internacional Transparencia. Y yo quería preguntarle una reflexión respecto a lo que estamos viendo cada vez con más claridad respecto a la franja electoral, puesto que no hay que creer que la corrupción es propia de los funcionarios y de los partidos antiguos, porque acá estamos viendo partidos recién creados, algunos de los cuales parecerían haber sido creados con el objetivo, sabiendo que no iban a ganar nada, con el objetivo de cobrar de todas maneras el 1.400.000 que les corresponde por la franja electoral. Naturalmente, si esto hubiera sido tomado en cuenta, hubiera agravado, porque son varios partidos a los que hay serias sospechas, hubiera agravado naturalmente el índice peruano. Sí, y da cuenta de cómo está naturalizado de tal manera, digamos, actuar de esta forma, que no se mira, que no hay discernimiento de estar haciendo algo incorrecto, ¿no? Porque yo he escuchado a muchos representantes de partidos negar que haya algo incorrecto en no transparentar las formas, los criterios de cómo yo decido el uso de un dinero público. Y a la vez la limitada fiscalización que hacemos de las decisiones públicas que toman las autoridades. O sea, la OMP regula algo y después dice no lo puedo controlar o no lo puedo fiscalizar. Entonces, ahí está la precariedad, creo yo, del sistema. Ni el ciudadano o el partido político o el funcionario parece saber que está actuando de manera incorrecta y la autoridad tampoco tiene herramientas de control. Esa fórmula es letal, ¿no? O sea, ninguno de los dos toma algún tipo de responsabilidad. Pero eso da cuenta de algo que el reporte de transparencia también dice, que es uno de los mayores problemas de la corrupción a nivel global, es que no hay control de los flujos ilícitos y el financiamiento de los partidos y las campañas políticas. No sabemos lo que está pasando. Y en el mundo de las redes, en el mundo digital, peor, porque el dinero también se usa a través de las redes para publicar discursos de odio, para publicitar mensajes contra candidatos, pero no se sabe de dónde provienen, claro, ¿no? Eso también es algo oscuro, bien opaco, que tenemos que empezar. Como Proética estamos muy interesados en empezar a entrar en el mundo digital, que es donde se va a jugar los mensajes y los votos. Claro, cabe también la reflexión sobre el tema de la ley, ¿no? La gente, uno pregunta, es que las leyes son blandas, es que las leyes no se cumplen, es que las leyes no aplican. Pero, por ejemplo, en el caso de la situación que encara en este momento el señor José Gerí, presidente de la República, ¿no? Dicen, pero que el delito lo demuestre la Fiscalía,
Mientras no se demuestre el delito, por lo tanto, no podemos hacer un juicio de valor sobre el comportamiento del presidente, quienes defienden, por supuesto, al señor José Gerí. Pero, ¿qué pasa con el valor moral? Correcto. La sanción moral, la sanción ética. ¿Qué pasa con la manera en que nos percibimos y cuál es la escala de valores de determinada sociedad? Yo quería, dejando un poco ese tema de lado, preguntarte porque me topé de casualidad el fin de semana con un artículo muy interesante publicado en el marco de los informes que hace la OCDE justamente sobre la aplicación, por ejemplo, de sistemas de inteligencia artificial en la contratación pública. Es decir, cómo implementar, de hecho, algunos planes de gobierno hablan justamente de incorporar inteligencia artificial para evitar que las contrataciones públicas pasen mano tras mano tras mano, ¿no?, por una serie de funcionarios que pueden de pronto ver en esto la oportunidad de caer en corrupción o de incumplir los estándares. Pero el gran reto para implementar, dice la OCDE, inteligencia artificial, tiene que ver con la calidad de la data, de cómo entrenas al instrumento, de la capacidad de las personas que van a manejar esta, dice, ¿no? Desafíos de la implementación, entornos legales, regulatorios inflexibles u obsoletos. Tenemos un marco legal para implementar IA en la gestión pública, falta de datos de alta calidad. Cuando estamos discutiendo el día de ayer, por ejemplo, ¿a quién le creemos para saber cuántos muertos hay a causa de la violencia y de la delincuencia directamente, homicidio? Brecha de capacidades, la meritocracia, tener funcionarios capacitados, aversión al riesgo y dependencia de datos y proveedores. Es decir, aquí en el Perú se hace muy difícil incluso esa incorporación, ¿no?, de la IA adecuadamente. Hay que partir de una reforma de modernización del aparato estatal. No lo sé, no sé si ustedes han considerado en algún momento esto que marca un poco la pauta de hacia dónde caminan ya los gobiernos modernos. Sí, las principales recomendaciones que aparecen en la voz de los expertos es apostar por la digitalización. Una digitalización que cumpla con criterios que permitan siempre reducir discrecionalidad, porque el objetivo de meter una tecnología es que reduzcas la ventaja que puede tomar un funcionario por sobre uno o por sobre otro. La rendición de cuentas, además. Así es. Pero efectivamente el diseño del algoritmo y cómo tú fijas criterios y las reglas de esa inteligencia artificial también pueden dar cuenta de que tú quieres soslayar algo, poner algo, digamos, de manera más opaca. Entonces, cuidado con que la inteligencia artificial empiece a tomar decisiones para lo cual tú la has programado. En otros países ha pasado muchísimo. Por ejemplo, para focalizar hogares pobres. Tú puedes meter un algoritmo para saber si la ruta, digamos, de esas familias sigue siendo pobre o no. Pero cuidado con que eso genere una inequidad en esa decisión. Entonces yo digo, tecnología hay que meter, pero siempre para reducir discrecionalidad del humano, no para crear una nueva discrecionalidad. Claro, se habla de para facilitar y ahorrar tiempo. Es una herramienta para el ahorro de tiempo. También, ¿no? por Entonces, supuesto. Una licitación que puede tardar, pero no sé. depende otra vez de los criterios. Programación de citas. Tú puedes meter digitalización, un sistema para yo saber efectivamente cómo mejorar la optimización del uso del tiempo. Pero ojo, yo puedo decirle a la inteligencia artificial que en tales horarios las citas están copadas, pero en realidad no lo están. Y yo puedo llevar a los pacientes al consultorio privado de ese médico, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a hacer lo que yo lo programe para hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado en dejar que esa tecnología tome decisiones. No, un funcionario siempre será responsable con la firma de al final, ¿no? Tendrá que colocar la firma para aprobar cualquier decisión que se tome. José Luis, antes de que nos gane el tiempo, quería preguntarte, la más acreditada de las decisiones públicas en el Perú es el Congreso de la República. Sí. ¿Qué indicadores hay ahí? Porque tenemos un problema de ciertas leyes, por una parte, dificultando la acción de la justicia y de la fiscalía, y por otra parte hemos visto un desfile de contrataciones, un aumento del presupuesto que no tiene precedentes. No ha duplicado. Particularmente en la oficina llamada Legal y Constitucional, donde se contrataron a estas señoritas, y una de las cuales fue asesinada, cosa que permanece sin explicación y que no nos cansaremos de recordar aquí. Sí. ¿Tenemos una idea de la percepción de la corrupción que hay en el Congreso de la República? O sea, ese salto que hubo de que ya estaba desacreditado como en el 65% y el año pasado en la encuesta que hicimos llegó al 84%, que ya no creo que pueda subir más una institución tan desacreditada, sí está desagregado sobre todo por respuestas como
captura institucional, ¿no? Por corrupción política, lo que Transparencia Internacional llama ya ni siquiera la gran corrupción, es políticos que entran al poder para poder generarse ventajas entre ellos o a grupos particulares. Y el Congreso aparece como la institución en la que estos personajes aspiran poder darle ventaja a los suyos. Y esa es una de las principales razones por las que hay esa calificación. Además de eso, por que no se hacen cargo, digamos, de las leyes que votan, que generan responsabilidades y escenarios más en desventaja para los grupos más vulnerables. Pero sí hay, digamos, creo yo, lo más resaltante es que se entiende que es una institución que uno usa, ¿verdad?, para capturar otras instituciones, ¿no? De acuerdo. Bueno, felicitaciones. Entonces creo que es la 31ª vez que Transparencia Internacional publica este índice mundial de la percepción de la corrupción, ¿no? Sí, correcto. O sea, ya tenemos una experiencia con cambios metodológicos, pero en fin, ya hay, y lamentablemente tenemos que reconocer que hemos retrocedido y que la percepción no engaña en esta materia. Así es. Muchas gracias por Gracias tu presencia acá, José Luis Gargurevich, sociólogo y director ejecutivo de Proética. Vamos a hacer una